paso a la palabra, vamos a suplicar la bendición del Señor y vamos a ponernos en sus manos para que Él derrame sabiduría y discernimiento y que por medio de su Santo Espíritu siga trayéndonos el conocimiento de su verdad. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor. Gracias por saber que tú reinas, que reinas con poder, gobernando sobre todas las cosas en nuestras vidas. Queremos que siga siendo así. Queremos que sigas siendo tú el Señor de cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Padre, porque reconocemos que nos cuesta doblegarnos a ti, dejar que tú tengas el control y el dominio y el reino en todo nuestro ser, Padre. Queremos suplicarte que en esta mañana tú sigas obrando a través del poder de tu palabra. Ayúdanos a tener el conocimiento de ella, Señor, pero también a obedecerla, a vivirla. Y sabemos que tu palabra confronta nuestras vidas cada día. Sabemos que ella, Señor, como una espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y eso duele, Señor, muchas veces, pero es necesario si realmente queremos conformarnos a la semejanza de la imagen de tu Hijo Jesucristo. Así también te rogamos, Señor, que tú sigas orando para que el poder del Evangelio predicado pueda traer la salvación a más almas, Señor. Seguimos anhelando que tu reino se siga extendiendo sobre toda la tierra y tú para eso sigues usando a tus hijos y a tu iglesia. Que así, Señor, sea en esta mañana y que tú, Padre, permitas que si aún hoy, aquí con nosotros, pueda haber algún alma, algún corazón, Señor, que tú sabes que realmente aún no ha sido cambiado, no ha sido transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne, que aún no ha doblado esa rodilla, Señor, delante de ti, que tú traigas a su vida fe, Señor, convencimiento de ese pecado, arrepentimiento y reconocimiento de Cristo Jesús como Salvador y Señor de su vida. Tu palabra sigue teniendo poder, Señor, aumenta nuestra fe, porque somos nosotros los que muchas veces, Padre, reconocemos que flaqueamos en desconfianza y en la fe del poder que tú tienes, Padre. Que todo sea para la gloria de tu nombre en este día, Señor, y así podamos seguir honrándote como único Rey, Señor. Es en el precioso nombre de Cristo Jesús que te damos las gracias y te lo pedimos. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie El Evangelio, Poder de Dios para Salvación. Y bueno, el Señor nos está permitiendo compartir, como hemos estado haciendo ya el domingo pasado, pues ejemplos reales, vívidos, que encontramos en la palabra, de cómo ese poder del Evangelio es real y cómo fue actuando y actúa hoy aún en las personas. Y lo que es maravilloso es que todo lo que estamos viendo está mostrando la evidencia clara de ese poder. No hay lugar a duda, ¿verdad?, de que Dios tiene poder por medio de su Evangelio. Así que hoy vamos a dar un nuevo capítulo en nuestra serie y vamos a traer a otra persona, a un hombre que también tuvo la oportunidad de oír de ese Evangelio y ser llevado a salvación por él. Este hombre es Sergio Paulo, y no sé cuántos de aquí sabrán quién es Sergio Paulo, pero veremos hoy quién es Sergio Paulo. Miren, si nos ponemos a mirar, ¿verdad?, en la historia, sabemos que el tiempo ha ido transcurriendo, ¿verdad? El tiempo, desde que fuimos creados, ha ido pasando hasta nuestros días. Y con ese paso del tiempo, pues en alguna manera el entorno que nos rodea, la sociedad, la geografía y probablemente muchos otros aspectos que nos rodean han ido cambiando. Y se han ido transformando con el discurrir de ese tiempo. Sabemos que la vida de hace 2000 años
no se desarrolla en las mismas condiciones o circunstancias que hoy. Eso es real. También sabemos que con el tiempo esos cambios pues, se van viendo en diferentes áreas. Por ejemplo, quizás las que más identificamos, ¿no? Pues son las modas. Unas vienen mientras que otras se van. También vemos que en el tiempo hay pensamientos o ideas que van surgiendo mientras otras dejan de ser. Aparecen los desarrollos tecnológicos y los avances en los diferentes campos que también hacen que, por ejemplo, lo que un día fue una gran revolución, al poco quede marcado como una reliquia o antiguaya. Y así vemos, ¿verdad?, que con el discurrir del tiempo, pues muchas cosas van cambiando y muchas cosas incluso van desapareciendo. Luego, también podríamos decir que hay un aspecto que en una manera general no ha cambiado. En una manera general ese aspecto no ha cambiado. Si bien sí hay alguien, como veremos, que de una manera particular lo puede cambiar. ¿Y cuál es ese aspecto? Pues evidentemente la maldad del hombre y su enemistad contra Dios. Como por ejemplo hemos estado y estamos viendo a través de las predicaciones del Génesis que nuestro hermano Miguel nos está trayendo también, vemos cómo desde el inicio, ¿verdad?, el hombre ha vivido en un estado de maldad y de enemistad contra Dios, fruto de su naturaleza pecaminosa, la cual arrastra el hombre desde su nacimiento. Y desde el Génesis hasta nuestros días, esa maldad no ha cambiado. El hombre sigue en enemistad contra Dios. El hombre sigue enfrentado contra Dios. Y en este sentido, ese estado general del hombre no ha cambiado. Y en todo caso, si ha habido algún cambio, es en las maneras cada vez, vamos a decir, más animosas de una mayor rebeldía y oposición contra Dios. Quizás si en algo ha cambiado la maldad, es que vemos como el ser humano parece como que cada vez está buscando más y más formas y maneras de enemistarse contra Dios y de provocar a Dios. Quizás sea el único cambio visible realmente en la maldad a nivel general. Ahora, como decíamos, sí sabemos que de una manera particular hay alguien que puede cambiar esa maldad y ese estado de enemistad. Y ese es Dios. Y solamente Dios puede cambiar ese estado de enemistad. Y de hecho, Él hoy sigue cambiando ese estado en muchos. ¿Y cómo lo hace? Pues lo sigue haciendo de la misma manera que lo ha hecho siempre. Por medio de la obra de salvación que Él mismo, Dios, llevó a cabo con su Hijo Jesucristo. Y que, como sabemos, es una obra proclamada hoy a través de la predicación del Evangelio. Si hay alguien que de manera particular puede cambiar ese estado de enemistad, y de hecho lo hace, ese es Dios. Y Dios lo hace por medio de la obra de redención que ideó desde antes de la fundación de este mundo y que llevó a cabo a través de su Hijo Jesucristo. Una obra que hoy se sigue proclamando a través de la predicación de su palabra, de la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los corintios, les dijo en 2 de Corintios capítulo 5, del 18 al 21, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo,
y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que Él, de manera particular, puede cambiar ese estado, pero hay otro aspecto también importante en lo que estamos viendo, y nos lleva a un tercer punto. Y es que hay alguien que no ha cambiado. ¿Y quién no ha cambiado? Pues quien no ha cambiado nunca es Dios. El Dios inmutable que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a su vez es uno y único. Ese Dios eterno que es creador y soberano. El Dios que es Señor y que es poseedor único de la sola verdad que es invariable y todopoderosa. Y es el mismo Dios que, al igual que ayer, hoy, sigue obrando de la misma forma para traer a vida a un alma muerta. Y esto es por medio de la proclamación del Evangelio. Si hay alguien que no ha cambiado nunca, ha sido Dios. Si hay alguien que sigue obrando en misericordia y en amor de la misma forma que lo ha hecho siempre, ese es Dios. El Dios trino e inmutable, el Dios creador y soberano, aquel que es Señor y poseedor de la única verdad invariable. Una verdad que es la única que puede traer a vida a un alma muerta. Y esto por medio de la proclamación del Evangelio. Miren, una y otra vez, en los ejemplos que hemos ido viendo anteriormente, ¿verdad? Hemos visto que, si es la voluntad del Señor, también lo veremos hoy, la proclamación del Evangelio fiel, tal y como así se nos ha dejado escrito, y también como se nos ha enseñado, sin artificio y sin adorno, se convierte en el único medio eficaz para poder llevar a una persona a la salvación. Y eso no ha cambiado. No ha cambiado como no ha cambiado Dios. El Evangelio eficaz es aquel que se proclama bajo el amparo único y exclusivo de la verdad revelada de Dios en su palabra. Y ese es el que va a llevar a salvación a la persona. Y vamos a ver también en el ejemplo de hoy que ante esa soberanía del Dios eterno, en el cumplimiento de sus propósitos y de sus planes, y por el poder de su palabra, ni siquiera el mayor de los enemigos, que es Satanás, puede impedir la victoria final del Evangelio. Miren, les invito a que me acompañen a nuestra lectura en esta mañana, donde vamos a ver el siguiente episodio de nuestra serie, en el libro de Hechos, en el capítulo 13. Y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Hechos, capítulo 13, del 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando,
dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Miren, creo que estoy casi seguro, a lo mejor me puedo equivocar, pero creo que estoy casi seguro de que muchos de nosotros, en más de una ocasión, habremos sido de esos cristianos que quizás en ciertos momentos de nuestra vida hayamos pensado que cierta persona, ya fuera por su posición social, o ya fuera por sus conocimientos, o quizás por el entorno en el que esta persona vive, o por cualquier otra situación, pues a lo mejor habremos pensado que, bueno, si le predico el Evangelio, probablemente muy difícilmente esta persona va a creer, ¿verdad? Miren, yo no sé si nos habrá pasado alguna vez, yo reconozco que hubo un tiempo en el que me pasaba, incluso a veces quizás todavía nuestra falta de fe en el poder de Dios nos hace pensar que hay personas, pues por diferentes circunstancias o razones, que decimos: es que, ¿para qué le voy a predicar? Es que no me va a hacer caso. Es que no va a hacer caso al Evangelio. ¿Verdad? Tenemos que reconocer, o por lo menos personalmente lo reconozco, que nos ha sucedido alguna vez. Y esto, si es así, pues evidentemente tenemos que ponerlo delante del Señor en oración, reconociendo nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza y sobre todo nuestra falta de fe en el poder de Dios y en el poder de Dios a través del Evangelio. Miren, en el episodio que vamos a ver hoy, queridos hermanos y amigos, vamos a ver cómo la bandera de la victoria del Evangelio se puede alzar. Y se puede alzar enclavada en un corazón que a priori, por todo lo que rodeaba a esa persona, nos hubiera parecido que difícilmente ese corazón pudiera cambiar. Pero que sin embargo cambió. Y cambió, como vamos a ver en esta mañana una vez más, no por la persona, no por el portador ni siquiera del Evangelio, que como ya vimos en nuestro anterior ejemplo, es importante cuidar y es importante que nuestras vidas como cristianos se correspondan pues con una evidencia de ese Evangelio mismo que hemos creído para poder atestiguar que realmente es efectivo.
pero que una vez más nos muestra que el poder está en el Evangelio de Dios, en Dios mismo, que el poder es de Él y que nada, absolutamente nada puede retener la gracia salvadora de Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana a través de este episodio. Y creo que ya habrán conocido a Sergio Paulo, ¿verdad? A través de nuestra lectura ya sabemos quién era. A ver si no se nos olvida ese nombre, ¿verdad? Después de conocer su historia. Bueno, saben que hemos ido haciendo un recorrido, a medida que nos hemos ido acercando a cada historia, pues hemos ido recorriendo también un poquito ese libro de los Hechos, ¿verdad? Para ver hasta el punto en el que llegamos a tratar nuestra historia. Y bueno, recuerden que el episodio pasado que vimos fue la de la conversión de Cornelio, el centurión, ¿verdad? Y cómo había ido Pedro a llevar el evangelio de salvación que transformó y cambió la vida de Cornelio, de su familia y de sus amigos. Yo la verdad es que luego pensando en casa decía, bueno, es que eso es el ideal que todos desearíamos, ¿verdad? Como cristianos. Poder tener salvación, no solo yo, toda mi familia, todos mis amigos, aquellos a los que amo, ¿verdad? Pues eso pasó en casa de Cornelio por el poder del Evangelio. Y Lucas, que es el autor de Hechos, nos sigue relatando entonces los acontecimientos sucedidos después de aquel episodio. Y hay una especie de pequeño salto en los capítulos anteriores, porque después del capítulo 11, donde encontramos a Pedro regresando a Jerusalén para llevar el informe de lo que había acontecido en casa de Cornelio, ahora se nos habla de aquellos otros que cuando la muerte de Esteban, si recordamos, surgió aquella persecución tan fuerte, ¿verdad? Y dicen que aquellos otros, por causa de aquella persecución, leemos en el capítulo 11 a partir del versículo 19, se fueron a lugares como Fenicia, como Chipre, como Antioquía, y dicen que no iban hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Sin embargo, un pequeño grupo de aquellos varones, dice, fueron hasta Antioquía y allí también le hablaron a los griegos y les anunciaron el Evangelio de Jesús. Y es a partir de este capítulo, el capítulo 11, a partir de este versículo, donde vamos a ver cómo nace una nueva iglesia. Una iglesia que empieza a surgir por la predicación de aquellos hombres que habían llegado hasta Antioquía y que estaban siendo respaldados en su evangelización por el Señor. Y dice el versículo 21 de este capítulo 11, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es decir, que seguimos viendo, ¿verdad?, en todo nuestro recorrido cómo el Evangelio seguía produciendo el fruto para el cual el Dios estaba usando su palabra. Y era que hubiera más y más almas convertidas al Señor. Y bueno, esa predicación del Evangelio en aquel lugar fue haciendo que aquel sitio pues empezara a recibir a más y más creyentes, de tal manera que se formó allí una iglesia. Y vemos como que para que esa iglesia en Antioquía pues empezara a fortalecerse y a cimentarse en la verdad, Dios usó primeramente a Bernabé. Y Bernabé fue enviado, dice nuestra lectura en el capítulo 11, este capítulo 11 de Hechos, fue enviado por parte de los hermanos de Jerusalén a Antioquía para corroborar que efectivamente allí también el Evangelio estaba produciendo el fruto. Y cuando llegó a aquel lugar, Bernabé quedó realmente maravillado del poder de la gracia salvadora de Dios. Y fíjense lo que nos dicen los versículos 23 y 24 de este capítulo 11, que cuando llegó Bernabé allí y dio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Y qué hizo? Exhortó, dice, a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor.
El Señor, por medio de Bernabé, llevó exhortación, llevó aliento a aquellos hermanos que estaban surgiendo en aquel lugar. Y luego, para seguir proveyendo edificación y fortalecer a aquellos hermanos, ¿qué hizo el Señor? Pues envió a Bernabé a buscar a Saulo, para que junto con él y con otros hermanos, como veremos ahora en breve, pudieran cimentar a aquel cuerpo en la verdad de Cristo. Y fíjense, sigue diciendo los versículos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que el Señor estaba proveyendo. No solamente la iglesia estaba creciendo, sino que ahora el Señor además estaba trayendo a hombres capacitados, preparados, para que pudieran fortalecer a esa iglesia, para que pudieran hacer que esa iglesia creciera edificada en la doctrina de Cristo. Como dato anecdótico, Lucas nos dice que aquí fue donde por primera vez a la iglesia se llamó cristiano, a los discípulos se les llamó cristianos. Y miren, esta expresión inicialmente era una expresión de burla. Aquellos que los rodeaban les decían, miren, ahí están los cristianos, que significan los seguidores de Cristo. Pero evidentemente la iglesia adoptó este nombre como una insignia. Y ellos no se avergonzaban de ser cristianos. Ahora, lo que realmente me gustaría destacar, y también es importante para lo que vamos a compartir en esta mañana, es el hecho de ver cómo allí el Señor estaba empezando a obrar, no solo en la edificación de una iglesia por parte de almas que se iban convirtiendo y añadiendo a ella, sino cómo se empezaba a establecer los fundamentos para que esa iglesia empezara a crecer en la única y exclusiva verdad de Cristo. Una verdad que, como decimos, es la que hoy tenemos revelada en nuestra palabra. Y esto no solamente es importante y era importante para aquel momento, es importante también para hoy, para nuestro tiempo, para las iglesias de hoy. Cada iglesia debe de fundamentarse y debiéramos de crecer en la única verdad de Cristo. Esta verdad que hoy tenemos revelada en su palabra. Una verdad que sabemos Cristo trasladó a sus discípulos y apóstoles, y que luego ellos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, empezaron a enseñar y a dar ese cimiento, ese fundamento en el que se debe de cimentar toda iglesia, en el que se debe de edificar toda iglesia verdadera. Y miren, utilizando un poco el ejemplo de esta edificación, ni una sola de las vigas, ni uno solo de los soportes, ni siquiera ni una sola de las cuñas que se utilicen para levantar esa iglesia debería de contener cualquier otra idea o pensamiento o intención o deseo humano. Todo debería de proceder de la doctrina que Cristo, por medio de su palabra, nos ha dejado. Porque de lo contrario, sabemos que en mayor o menor medida esa iglesia va a sufrir. Cuando realmente queremos poner en esa edificación algo que no viene de Dios. Aunque sea un buen deseo, aunque sea una buena intención de nuestro corazón, si realmente esto no está alineado con los propósitos de la doctrina de Cristo, al final va a ser un estorbo y no va a dar consistencia sólida a esa edificación. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los hermanos en Efesios capítulo 2, 19 al 22, les dijo: así pues, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino que soy conciudadano de los santos y soy familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado,
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia se tiene que edificar y levantar en el único fundamento que es el fundamento válido, que es Cristo mismo. Y eso es lo que estaba sucediendo en aquella iglesia de Antioquía. Eso era lo que Dios estaba haciendo con aquella iglesia de Antioquía. Estaba levantando una iglesia bajo los fundamentos claros de la doctrina que aquellos apóstoles habían recibido de Cristo. Y aquella iglesia no solamente, por lo tanto, estaba creciendo en miembros, lo cual es muy importante. A veces parece que nos cuesta hablar de crecimiento numérico. Evidentemente no queremos un crecimiento numérico porque atraigamos a las personas a la iglesia con diferentes espectáculos o con cualquier otro tipo de acto más agradando a las cosas del mundo y del corazón que no a Dios. Pero sí tenemos que anhelar que la iglesia crezca en almas realmente arrepentidas. Porque el deseo de Dios, y para eso tiene su iglesia también en la tierra, es que su reino se extienda. Y lo haga a través de la proclamación de la palabra. No nos olvidemos que el mandato de Cristo fue llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y es que en lo último de la tierra aún hay almas que deben de conocer a Cristo. Entonces, no está mal. Pero aquella iglesia no solamente ya estaba creciendo en miembros, también lo estaba haciendo en espíritu. Lo estaba haciendo en la palabra de Dios. Y esto era muy necesario, precisamente para cumplir con este otro propósito de añadir más almas a la iglesia. Si realmente queremos ver nuestras iglesias llenas de almas realmente reconocedoras de Cristo como Señor y Salvador, también la iglesia debe de crecer espiritualmente. Debe de haber un crecimiento en la doctrina de Cristo. Tenemos que estar cimentados en la palabra real de Dios. Porque es la única, como vamos a ver, como hemos visto, como decíamos al principio, que es capaz de cambiar el estado de maldad de una persona, de enemistad de una persona, a una amistad eterna con Dios. Aquella iglesia Antioquía empezó a crecer y a madurar. Dios empezó a cumplir propósitos en ella. Y vemos más adelante, voy un poquito más rápido, cómo aquella iglesia, por ejemplo, fue usada por Dios para auxiliar a los hermanos de Jerusalén. Porque hubo un profeta en aquel momento, Agabo, que anunció que iba a venir una gran hambre. Y cuando los hermanos de esta iglesia, ¿verdad?, se enteraron, sabiendo que en Jerusalén sobre todas las cosas iba a padecer esa gran hambre, ¿qué hicieron? Pues enviaron una ayuda. ¿Y a través de quién la enviaron? Pues a través de Pablo y Bernabé. Ellos fueron desde Antioquía hasta Jerusalén para llevar la ofrenda, para llevar lo que aquellos hermanos de su corazón habían dispuesto para poder ayudarle cuando viniera esa gran hambre. El Señor estaba usando y estaba trabajando a través de ellos. Y en el capítulo 12, versículos 27 al 30, en el capítulo 12 del 24 al 25, una vez que esto sucedió, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, recuerden que habían sido enviados, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ellos habían sido enviados por la iglesia de Antioquía, llevaron su ofrenda, estuvieron allí un tiempo con los hermanos en Jerusalén. La palabra se seguía extendiendo, se seguía predicando, y una vez ellos habían cumplido con su servicio que hicieron, pues regresaron a Antioquía. Y con ellos se trajeron también a Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé. Miren, aquella gente había auxiliado a aquellos hermanos, pero no era la única evidencia del crecimiento que estaba recibiendo espiritualmente aquella iglesia, sino que ahora vemos en el capítulo que hemos compartido en esta mañana, en el capítulo 13,
Cómo aquella iglesia también se levantó para ser partícipe y colaboradora. Podríamos decir que una de las mayores, no me gusta la expresión a veces, campañas evangelísticas más importantes de la historia. Y por medio de uno de los mayores misioneros que jamás se haya levantado, sino el mayor, que fue precisamente el apóstol Pablo. Y yéndonos a nuestra lectura del capítulo 13 ahora, centrándonos ahora sí en nuestra lectura, vemos en los primeros 3 versículos lo siguiente. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, como decíamos hace un momento, esta iglesia había sido dotada por parte de Dios con unos hombres que iban a ser usados para la edificación y el fortalecimiento espiritual de aquella congregación. Y entre estos hombres, evidentemente destacaban dos, que los hemos nombrado, ¿verdad? Bernabé y Saulo, o Pablo, como lo conocemos quizás mejor. Pero vemos que no fueron los únicos. Allí hubieron 3 hombres más. Estuvo Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene y Manaén. Lo cierto es que no sabemos nada más acerca de estos otros 3 hombres. Pero si algo sí sabemos, es que los 5, y no solamente ellos 5, sino que el texto nos da a entender que la iglesia estuvo comprometida en poder honrar a Dios. Y en el caso de ellos, concretamente, estuvieron fielmente comprometidos para poder predicar y para enseñar la palabra del Señor al cual servían. Dice que Dios había dotado de profetas y maestros, es decir, de hombres que podían predicar la palabra perfectamente y hombres que podían enseñar perfectamente la doctrina de esa palabra. Y estaban sirviendo al Señor. Y esto es muy importante también. Y es que ellos servían a Dios. Y no nos olvidemos de esto. Servimos a Dios. Ellos sabían que eran ante Dios, ante quienes tendrían que dar cuenta. Y cuando ellos entendieron y comprendieron que ellos dedicaban su vida al servicio a Dios, entonces era cuando realmente podían servir a sus hermanos. El apóstol Pablo le recordó a Timoteo: procura con diligencia presentarte ¿a quién? A Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Nos tenemos que presentar delante de Dios. Nuestro servicio es un servicio que dedicamos a Dios. En el original, esta palabra que se utiliza ministrando estos al Señor hace referencia a aquellos que estaban en el templo para servir a Dios, para adorar a Dios. Y es lo que tenemos que hacer, aquellos que el Señor ha puesto como líderes, ancianos, como diáconos. Sabemos que nuestro servicio primeramente es un servicio para Dios. Y mientras no tengamos claro eso, difícilmente podremos entonces servir a la iglesia. Pero la iglesia tiene que entenderlo también, que estamos realmente unidos en un solo cuerpo a aquel que es la cabeza, Cristo, al cual servimos. Y aquellos hombres, aquella iglesia, dice, estaba obrando, ¿verdad? Y estaba trabajando en favor del Señor. Era una iglesia que estaba desarrollando una vida eclesial. Se reunían, adoraban, alababan, se congregaban para honrar a Dios. Y entonces el Señor puso el propósito en aquella iglesia
de levantar a 2 hombres para que fueran usados por el Señor para predicar el Evangelio. Y miren, dicen los versículos 2 y 3, que estando ellos en esa situación, el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No sabemos de qué manera el Espíritu Santo hizo esa revelación, pero sí es cierto que la iglesia recibió esa revelación por parte de Dios. Dios escogió ni más ni menos que probablemente podríamos decir que a los 2 mejores hombres que tenía aquella iglesia, o por lo menos son los que reconocemos, no más, para una misión importante, y era la de ir y predicar el Evangelio. Y hay un detalle también importante, y es que tenemos que notar, bueno, aquí evidentemente se inicia lo que se conoce como el primer viaje misionero de Pablo. Este fue el primero de los 3 viajes que Pablo realizó. Pero hay algo que es importante, y es que debemos de notar que este propósito surgió de Dios mismo. Fue Dios el que puso y movió el corazón de Pablo y Bernabé para esta misión. Fue Él, dice, el que se apareció por medio de su Santo Espíritu y les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En principio, lo que podemos ver es que no fue algo que naciera directamente de ellos o de la propia iglesia, la cual hasta ese momento lo que sí sabemos es que estaba sirviendo a Dios con los ministerios propios que la iglesia necesitaba para desarrollarse. Y de alguna forma esto lo que nos enseña es que los tiempos y la obra es de Dios. Los tiempos y la obra le pertenecen a Él. Y lo que debemos de hacer nosotros es cumplir fielmente cada día con aquello que el Señor va poniendo en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Porque esta es la única manera, cuando permanecemos realmente entregados a la obra de Cristo, cuando realmente permanecemos llevando a la práctica la verdad que el Señor va trayendo a la iglesia. Cuando entonces ese conocimiento práctico en obediencia a la verdad de Dios nos va ayudando a discernir cuál es la voluntad de Dios para lo que tiene que venir en el futuro. Hermanos, tenemos que comprometernos en la vida de la iglesia día tras día. El Señor nos ha dado la labor y el trabajo para la vida de la iglesia, y cuando nos sujetamos a la verdad, cuando realmente nos sujetamos al propósito que Dios tiene dentro de la iglesia y cumplimos con lo que Dios tiene para la iglesia, vamos adquiriendo el conocimiento de Dios y vamos viendo lo que el Señor va trayendo para el futuro. Y el futuro deparaba para aquella iglesia separar a 2 hombres que iban a ser usados por Dios para la extensión del reino por medio de la predicación del Evangelio. Y aquella iglesia lo entendió perfectamente, de tal manera que no hubo por parte de ellos ningún tipo de discusión, ni de oposición, ni de queja. El Señor ha llamado a estos 2 hombres para un viaje, y así ellos apoyaron aquella labor desde el inicio. Dice el versículo 3 que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Realmente lo que estaba sucediendo en aquel momento es que aquellos hombres estaban siendo de alguna forma liberados de la iglesia. No liberados de su cuerpo, en el sentido de no ser o de dar cuentas a ese cuerpo, como veremos más adelante, como así hicieron. Pero sí es verdad que de alguna forma lo que nos está enseñando esto es que la iglesia entera entendía que ahora aquella era la misión de aquellos 2 hombres, porque era lo que Dios había dispuesto para ellos. Y ellos se identificaron con ellos en esa imposición de manos. Estaban identificándose con lo que iban a hacer estos 2 hombres. E iban a estar intercediendo en oración por ellos. Y como veremos, cuán importante es esto, hermanos. Cuán importante es que una iglesia pueda estar orando y pueda identificarse con aquellos que llevan una labor, evidentemente evangelística, pero también identificarnos unos con otros, porque esa evangelización a veces no surge, ¿verdad?, de una manera quizás como en esta iglesia, que 2 hombres son enviados o un hombre es enviado por la iglesia, que es bueno y que sería bueno que sucediera, sino también en la predicación del evangelio que cada uno va realizando. Si la iglesia oráramos unos por otros para que el Señor nos ayudara a proclamar el evangelio.
allí donde estaban. Y fue así como Pablo y Bernabé, vemos a partir del versículo 4, inician entonces su viaje. ¿Y quién los acompaña? Pues los acompaña Juan Marcos, como decíamos antes, el sobrino de Bernabé. Y vemos en los primeros versículos, ¿verdad?, del 4 al 5, que ellos, dice entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Bueno, esta isla, Chipre, una isla que está en el Mediterráneo, fue el destino, el primer destino al que acudieron tanto Pablo como Bernabé en este primer viaje. Sabemos por la palabra, en Hechos 4:36, que Bernabé era originario de Chipre. Así que probablemente esto fuera una de las razones o los motivos que llevó a que estos dos hombres fueran en primer lugar a Chipre, porque era un lugar conocido, un lugar que Bernabé conocía perfectamente y podía facilitar esa labor evangelística. También se piensa que al ser un lugar habitado por bastantes judíos, esto también fue una razón más para que aquellos dos hombres llegaran hasta este lugar. Y nos dice el versículo 5 que el primer lugar al que llegaron fue Salamina. Salamina era una ciudad portuaria de Chipre, una de las principales ciudades portuarias, donde había una buena colonia de judíos. Y fíjense que dice que cuando llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Era en esa sinagoga de los judíos donde Pablo y Bernabé empezaron a anunciar el Evangelio. Miren, esto fue algo habitual en el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Pablo normalmente en todos sus viajes tenía como costumbre o como una de sus pautas entrar primero en las sinagogas y predicar allí a sus conciudadanos judíos. Sin embargo, sabemos, como vemos más adelante en Hechos, que por causa de esos encontronazos y por causa de la persecución a la que el propio Pablo también fue sometido por los propios judíos, al final Pablo se centró mucho más en su ministerio, en predicar a los gentiles, aunque evidentemente no dejó de hacerlo a los judíos. Y de esta manera, pues, se estaba cumpliendo lo que el Señor ya había destinado para él, como leemos en el capítulo 9, versículo 15, cuando el Señor se le apareció y le había dicho a Gabriel: ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Así que lo vemos, ¿verdad? Vemos a Bernabé, vemos a Pablo que llegaron hasta Chipre, allí a Salamina, y empezaron a anunciar el Evangelio. Y de allí, nos dice el versículo 6, ellos, atravesando toda la isla, llegaron hasta Pafos. Ellos habían estado atravesando toda la isla y en el transcurrir de ese recorrido fueron llevando el Evangelio hasta que llegaron, dice, a Pafos. No había quedado un solo rincón de aquella isla sin que Pablo y Bernabé predicaran el Evangelio, ¿verdad? La atravesaron toda hasta que llegaron a su capital, a Pafos. Miren, como en casi todo lugar, también aquí en Chipre, y más concretamente en su capital, en Pafos, la idolatría era algo que se veía en la ciudad. Según los historiadores, habían varios monumentos y templos levantados en aquel lugar. Y había un templo principal cuya adoración se le daba a una diosa griega, Afrodita. Y esta diosa griega era la diosa de la sexualidad, del amor. Y los romanos adoraban en ese lugar a esta diosa, a la que ellos llamaban también Venus. Bueno, dicen los historiadores que Pafos era una ciudad que cada año, en una fecha determinada, recibía a multitudes de personas que procedían de muchas regiones de la isla de Chipre y también de fuera de ella, con el propósito de celebrar y de llevar fiestas en honor a esta diosa. Y evidentemente, imagínense, ¿no?
Si hablamos de la diosa del amor y de la sexualidad, ¿cómo tendrían que ser esas fiestas? Realmente eran fiestas paganas, cargadas con un ambiente claro de orgía y de sexualidad, y donde había una total depravación por parte de aquellos que iban hacia aquel lugar. También era un lugar en el cual dicen, pues había un gran ambiente en cuanto a diferentes corrientes de pensamiento y religiosas. Es decir, que el ambiente que había en aquel sitio, en Pafos, era un ambiente bastante, como decimos aquí, raro, ¿verdad? Muy espeso y turbio. Y fue allí donde Pablo y Bernabé llegaron. Y cuando llegaron a aquel lugar se encontraron con dos hombres. Dos hombres que iban a actuar de manera totalmente opuesta al mensaje del Evangelio. Este primer hombre que se encontraron, Pablo y Bernabé, nos sigue diciendo nuestra lectura, fue un cierto mago, dice el versículo 6, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús. Este hombre que encontraron Pablo y Bernabé, dice, era un hombre que se dedicaba, vamos a decirlo así, con engañosas artes mágicas, con falsas palabras y enseñanza mentirosa, pues a engañar, se dedicaba a engañar, en pocas palabras, al pueblo. Y fue un hombre que, precisamente por estas artes, hábilmente se había sabido posicionar en un lugar importante dentro del gobierno de aquella isla. Porque nos sigue diciendo nuestra lectura en el versículo 7 que él estaba ¿con quién? Con el procónsul Sergio Paulo. Es decir, este hombre estaba con el gobernador de Chipre, con aquel que era el máximo mandatario de aquella isla. Y hacia ese lugar había llegado este hombre llamado Bar-Jesús, un hombre que utilizando esas artes mágicas engañosas, su falsa enseñanza y palabras mentirosas, había llegado a ocupar un lugar importante en la corte del senador, de este procónsul Sergio Paulo. Miren, era casi habitual en aquel tiempo que en muchas de estas regiones surgieran hombres como Bar-Jesús, que dicho sea de paso, su nombre significa, irónicamente, hijo de salvación. Y eran personas que se dedicaban a engañar al pueblo, personas que a través de esas artes mágicas que habían aprendido y a través del ocultismo y de erróneas enseñanzas engañaban a muchos. Y miren, no sé si se acuerdan, pero en el recorrido que habíamos hecho anteriormente, el apóstol Pedro precisamente tuvo que enfrentarse con uno de esos magos, ¿se acuerdan? Simón el mago en Samaria. No lo vamos a ver, pero está en el capítulo 8, del 4 al 25. Y de Simón el mago se nos dice lo mismo, en los versículos del 9 al 11, en este capítulo 8, que era un hombre engañador y había engañado a todo el pueblo. Y todo el pueblo estaba engañado por sus artes mágicas y por sus falsas enseñanzas. Y este hombre, Bar-Jesús, ni más ni menos que había llegado a estar al lado del procónsul, de aquel gobernador romano de aquella isla, llamado Sergio Paulo. Y muy probablemente este hombre, pues evidentemente tuvo que llegar hasta este lugar haciendo uso de sus artes engañosas. Pero también era habitual por parte de los gobernantes en aquel tiempo que ellos se rodearan de personas así, de personas como magos o como otros tipos de engañadores, aunque ellos no lo veían como eso, porque ellos entendían que para poder llevar a cabo su gobierno pues necesitaban de personas con conocimientos de lo oculto o con conocimientos, ¿verdad?, que les pudieran ayudar en su gobierno. Y es aquí donde nos encontramos a nuestro segundo hombre, como decimos, a Sergio Paulo, el actual gobernador de Chipre, un procónsul romano cuya vida evidentemente estaría rodeada de todo lo que rodeaba a los gobernadores romanos: fastuosos lujos, riqueza, poder y todos los demás privilegios que deberían de corresponder al gobernador. También incluso
podemos dudar que este hombre estuviera influenciado y fuera participante también de las lujuriosas fiestas que se hacían allí en aquella capital a la diosa Afrodita. Pero hay algo que sí nos destaca Lucas de él. Y dice en el versículo 7 que este hombre, Sergio Paulo, era un varón prudente. Un varón prudente. O lo que es lo mismo, era un hombre inteligente. Un hombre que realmente tenía conocimiento. Un hombre que estaba abierto a aprender y a recibir conocimiento. Y probablemente estuviera abierto a recibir esos conocimientos, ya sean conocimientos religiosos o de cualquier otra índole. Y evidentemente teniendo a Bar Jesús a su lado, un judío, pues incluso no era de extrañar que este hombre supiera acerca del judaísmo y del Dios de los judíos. Y algo llamó la atención de este hombre. Estaba sucediendo algo en Chipre que llamó la atención de este gobernador romano. Miren, lo que estaban haciendo Bernabé y Pablo en todo ese recorrido no podía pasar desapercibido. Y completamente estamos seguros de que aquellas noticias llegaron hasta este gobernador. Él se enteró de que había 2 hombres que estaban hablando en toda la isla de la palabra de Dios. Y aunque en ningún momento Lucas nos dice cuál era el resultado que estaba teniendo la predicación de Bernabé y de Pablo en Chipre, sin embargo sí podemos deducir, por lo que leemos más adelante y sobre todo por la reacción de Bar Jesús, que aquella predicación estaba llevando a la fe a muchos. Porque este hombre también tuvo miedo de que por la misma fe Sergio Paulo creyera en el Señor. Así que este hombre, este gobernador, habiendo oído seguramente de lo que estaba pasando en aquella isla con Pablo y Bernabé, nos dice que le mandó llamar, dice el versículo 7, porque deseaba oír la palabra de Dios. Miren, muy probablemente, inicialmente el propósito de Sergio Paulo era el propósito que se despierta ante un conocimiento nuevo. Muy probablemente este hombre, pues, en vista de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba escuchando, también tuvo interés en querer conocer acerca de esa palabra de Dios. Y a lo mejor esos acontecimientos abrieron el apetito de Sergio Paulo para conocer de este Dios. Pero si algo también sabemos por el resultado final de su vida, es que este hombre estaba también siendo preparado por el Señor. Que su corazón estaba siendo preparado y dispuesto por Dios para poder recibir el verdadero conocimiento que lo llevaría a la salvación a través del Evangelio. La razón realmente y el deseo por el cual Sergio Paulo deseaba oír la palabra de Dios quizás pudo ser curiosidad o ampliar su conocimiento, o a lo mejor hasta un deseo genuino. Pero de una u otra manera, lo que sabemos por el resultado final, hermano, es que Dios, al igual que había hecho ya con el etíope eunuco, igual que había hecho con Cornelio, estaba haciéndolo con él, preparando su corazón para poder recibir el Evangelio. Y para que ese Evangelio pudiera llegar con poder para salvarle. Ahora bien, antes de que todo esto sucediera, un enemigo se había levantado. Un enemigo que, con un propósito inútil, tenemos que decirlo claramente, quería que el procónsul no recibiera el conocimiento de esa verdad. Fíjense lo que dicen los versículos del 8 a 11. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo.
e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujera de la mano. Un enemigo se había levantado, ¿y saben quién era ese enemigo? Ese enemigo, quizás podamos responder, bueno, para Jesús. Pero miren, la realidad es que él solamente era un instrumento más en las manos del verdadero enemigo de Dios. Y es que ese enemigo que se estaba levantando sigue siendo el mismo enemigo que hoy está luchando y batallando contra Dios, y que no es otro que Satanás. Fíjense, en el versículo 10 Pablo le dice a Jesús que él era hijo del diablo. Era un instrumento del enemigo real de Dios, que es Satanás. Miren, hermanos, no tenemos tiempo para verlo, pero la palabra claramente nos habla de esa batalla cósmica, ¿verdad?, que existe y que aún hoy se sostiene, donde Satanás, sus huestes y sus hijos están luchando contra Dios, sus ángeles y sus hijos. Y en esa batalla, especialmente Satanás, lo que busca con sus mentiras es alejar a las almas de la verdad de Dios. En Romanos, en el capítulo 1, versículo 25, Pablo dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y al dirigirse el Señor Jesús a los líderes judíos les dijo: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. El enemigo de Dios, Satanás, sigue luchando. Ha luchado y luchará contra la verdad de Dios. Si algo busca Satanás, es levantarse para que esta verdad no pueda llegar a los corazones de las personas, para que la verdad de Cristo, esta verdad salvadora, pueda provocar el cambio, la transformación, la nueva vida. Y ese es el propósito de Satanás, lo ha sido y lo será siempre. Miren, en el Apocalipsis, en el tiempo de la gran tribulación, en el capítulo 12 leemos cómo Satanás, en el final de esos tiempos ya, dice en el capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón es Satanás. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Contra quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La batalla de Satanás se sigue enfrentando, se enfrentará hasta el final contra aquellos que tenemos el testimonio de Dios, contra aquellos que tenemos la verdad de Dios, contra aquellos que podemos proclamar la verdad de Dios. Por eso es importante, hermano, que creamos y entendamos esta realidad y sobre todo que la conozcamos para saber cómo podemos enfrentarnos contra ella. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues Efesios 6 nos lo dice, poniéndonos la armadura de Dios, vistiéndonos con toda la armadura de Dios para poder estar preparados para la batalla. Así fue como actuó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba totalmente ligado a Dios. El apóstol Pablo estaba capacitado por Dios. Y en los versículos del 9 al 11 vemos como este hombre, Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujera de la mano. Inmediatamente, dice, cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y saben, esa es la condición en la que está toda alma rebelde a Dios. Toda alma que está en enemistad contra Dios se encuentra en oscuridad y tinieblas. Pero como decíamos al inicio,
Esa es una condición en la que se encuentra todo hombre, pero que por la sola misericordia y por la gracia de Dios, Él puede rescatar. Como decía el apóstol Pedro, así como nosotros también fuimos, ¿verdad?, llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y hubo alguien que fue rescatado aquel día de esas oscuridades y tinieblas. ¿Y quién fue? Pues aquel procónsul, Sergio Paulo. Dice el versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Miren, este hombre quedó maravillado por la doctrina del Señor. Quedó realmente prendado por la palabra de Dios que Bernabé y Pablo le hablaron. Realmente él no quedó o no creyó por lo que había sucedido, por lo que había acontecido con Bar Jesús, lo cual fue sin lugar a dudas una manifestación, como hasta aquel momento estaba usando el Señor, del poder para realmente dar veracidad al Evangelio que se estaba predicando. Pero lo que realmente hizo que este hombre creyera fue la doctrina de Dios, fue la palabra que Pablo y Bernabé pudieron hablar a aquel hombre. Hermanos, ¿qué puede llevar a una persona a mayor asombro y perplejidad? Que realmente conocer del verdadero amor del Dios creador y soberano para poder reconciliar consigo a criaturas pecadores y rebeldes como nosotros. ¿Qué puede admirarnos más que entender que Dios entregó a su Hijo unigénito para que con su muerte Él pagara el precio de nuestro rescate? ¿Qué puede hacernos tener mayor asombro y perplejidad que entender que gracias a esa obra Dios nos perdona a nosotros y nos permite entrar en su reino eterno y ser parte de su familia por toda la eternidad? No podemos dudar de que Dios tuvo que abrir los ojos de aquel hombre por la predicación de la palabra y que pudo ver y comprender cuál era la miseria que había en su corazón y en su vida, que lo alejaban totalmente de Dios. Pero también de admirarse con la esperanza de que ahora estaba recibiendo ese mismo evangelio y que a través de él podía creer en Jesucristo y ser perdonado y ser salvado. Esta enseñanza, sin lugar a dudas, por obra del Espíritu Santo, lo maravilló. Y creyó. Creyó. Aquel hombre tuvo fe. Creyó en la palabra, en el Evangelio de Dios, por el poder de Dios. Vamos acabando, hermano. Miren, ¿quién podía pensar, verdad? ¿Quién de nosotros puede pensar o podría pensar que ante tal ambiente que rodeaba el entorno de la vida de este hombre, poder, buena posición social, riquezas, conocimiento, inteligencia, influencia a su alrededor de diferentes corrientes de pensamiento y religiosas, un fuerte entorno de idolatría y sobre todo a un opositor directo de la verdad como era el mago y falso profeta Bar Jesús, que no era otra cosa que un instrumento de Satanás? ¿Quién hubiera sido capaz de imaginar que al final el Evangelio de Cristo sería el que se alzase con la victoria del corazón y la vida de este hombre? Pero así fue. Así fue. Porque sin lugar a dudas, como hemos estado diciendo anteriormente en otros ejemplos y vemos una vez más hoy, la mayor de las evidencias es que nada podrá detener la gracia salvadora de Dios. Nada, ni nadie.
Y nos muestra que realmente es el Evangelio y solo el Evangelio, el poder de Dios para la salvación. Qué precioso, ¿verdad? Qué maravilloso saber que no hay ni el mayor enemigo que pueda estorbar los planes y propósitos de Dios para la salvación. Pero no nos olvidemos, hermanos, mantenemos diariamente una feroz lucha. Diariamente una feroz lucha contra el enemigo de mentira. Por lo que no podemos bajar nuestros brazos. Debemos de estar cada día armados con la armadura de Dios y luchar en pos de nuestro Señor Jesucristo para la extensión de su reino. Y recordemos como iglesia lo importante que es que estemos cimentados en la doctrina única y exclusivamente de Cristo, en la verdad de Cristo. Crezcamos en esa madurez, obedeciendo la palabra, proclamándola, comprometiéndonos con ese compromiso de proclamación del Evangelio. Oremos por aquellos que llevan la palabra. Oremos por todos nosotros, porque somos responsables de llevar la palabra de aquellos que nos rodean. Como iglesia, sintámonos identificados los unos para con los otros. Aquella iglesia de Antioquía, sabemos que no cesó de interceder por sus consiervos y hermanos que habían salido en aquel primer viaje. Y es maravilloso ver cómo el gozo llenó a aquella iglesia cuando regresaron y recibieron las noticias. Simplemente para terminar, acompáñenme al capítulo 14 de Hechos. Versículos del 24 al 28. Hechos 14, del 24 al 28. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, les refirieron cuán grandes cosas había hecho ¿quién? Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Aquella iglesia fue partícipe en todo tiempo, en todo momento, de lo que el Señor estaba haciendo con aquellos hombres. El gozo llenó a aquella iglesia por ver la obra de Dios cumplida. Y no era otra cosa que la puerta de la fe se abriera a los gentiles. Que el Señor nos ayude para que también nosotros sigamos proclamando la buena nueva de salvación y como iglesia podamos unidos llevar la palabra de salvación. Señor y Padre nuestro, agradecidos estamos a ti, Padre, porque tú eres un Dios de poder, sigues siendo el mismo, no has cambiado, Señor. Hoy sigue a través de tu palabra, Señor, actuando con poder en los corazones de las personas. Sabemos, Señor, que el hombre no ha cambiado su estado de enemistad contra ti, pero también sabemos que tú eres el único que puedes cambiar ese estado, Señor, y traer a reconciliación y a nueva vida a las personas, Padre. Y sabemos que lo hace por medio de la obra de Cristo Jesús, al que tú diste en esa cruz del Calvario para que con su muerte y con su sacrificio fuéramos nosotros salvados, Señor, perdonados de nuestros pecados y tener acceso a tu familia celestial. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que no hay nada que detenga esa gracia salvadora, ni siquiera el enemigo de enemigos, Satanás, el cual está condenado ya por ti, Señor, a una eternidad de niebla, de dolor en el fuego eterno, Padre. Sin embargo, Él sigue hoy buscando, Señor, hacer que tu verdad, Padre, no llegue a los corazones. Sigue, Señor, actuando, nublando, Señor, a las personas, Padre. Pero tú eres un Dios más poderoso, Señor, y tú tienes poder para traer esas tinieblas a tu luz admirable. Y así te lo rogamos, Señor, que lo sigas haciendo. Que por el poder del Evangelio que predicamos, Señor, tú obres salvación y vida eterna. Que el poder no es nuestro, Señor, es tuyo. Tú obras a través de nosotros, Dios mío. Queremos ser herramientas útiles en tus manos. Úsanos, Señor, para proclamar la verdad de salvación. Padre Santo, gracias. Gracias por ser quien eres, por saber
que tú eres el Dios que reina y gobierna, lo has hecho, lo hace y lo hará por la eternidad. Es en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, que te damos la gracia y te lo pedimos. Amén.